Muchas veces usted y yo, lo único que queremos es tranquilidad. Le llamamos paz, pero son dos conceptos completamente diferentes. La tranquilidad es la ausencia de problemas. La paz es la certeza de que Dios está con nosotros a pesar de las situaciones y a pesar de los problemas. La Biblia lo menciona como el Dios Shalom, el Dios que permite saber que Él está en control, no importa en dónde estemos. Esto me lo recordaron en una clase que tomé la semana pasada. Pero fíjese qué importante es esto. Estamos hablando de que tenemos que salir de algún lugar. Esto estamos tomando como referencia Génesis 19:22, cuando Dios le dice a Lot: necesito que salgas de aquí porque no puedo hacer nada hasta que no llegues a un lugar pequeño. Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Mire, esto tiene mucho sentido porque a veces, amados, nuestros propios logros, a veces nuestras propias victorias son una interferencia. Hay veces que nos sentimos más poderosos de lo que somos. Y Dios necesita siempre regresarnos a un punto de humildad, pero no un punto de humildad en donde seamos humillados para mal, sino un punto en donde reconozcamos que lo que hay en nosotros y lo que nos puede hacer exitosos es Dios. Y entonces esto trae a colación, fíjese qué interesante, la historia de Elías. Elías está hablando con Jezabel y hay un culto a Baal y hay 400 sacerdotes de Baal, y entonces los reta y les dice: vamos a ver quién es más poderoso, si el Dios de los cielos o Baal. Y entonces dice: vamos a ver cuál Dios puede hacer que baje fuego del cielo. Y entonces están estos 400 sacerdotes y haciendo ritos y ponen una pila de madera y etcétera, etcétera, y se esfuerzan y aquí y allá y nada sucede. Y luego viene Elías, todavía le hace un surco alrededor a la madera, le echa agua, se asegura que se moje e invoca al Dios de los cielos. Y después de invocar al Dios de los cielos, el Dios de los cielos hace descender fuego y consume todo esto y demuestra quién es el Dios verdadero. Y entonces, después de esto, todavía tiene, de acuerdo al acuerdo, fíjese cómo se escucha, mata a estos 400 sacerdotes. Y entonces Jezabel dice: vamos a matar a Elías. Y Elías sale corriendo y se esconde en una cueva. Y en esta cueva pasan cosas impresionantes porque Dios envía a cuervos para que le manden de comer, pero Elías está, fíjese nada más, de ser alguien que demostró lo grande que podía ser Dios y que demostró que uno podía más que 400. Se encuentra en esta cueva, que es un lugar pequeño, y estamos usando esta cita de Génesis 19:22, en donde Dios le dice a Lot: necesito que salgas de ahí y vayas a Zoar, que significa lugar pequeño. Y le dice: necesitas encontrarte de nuevo conmigo. Y entonces Elías está desesperado y dice que hubo un gran ruido y Dios no estaba en medio del ruido. Y entonces hubo un gran terremoto y Dios no estaba en medio del terremoto. Y entonces hubo un gran viento, Dios no estaba en medio del viento, y muchas señales grandes. Y entonces, amados, dice: hubo un silbo apacible, un viento pequeño de esos que apenas sí se perciben. Y dice: ahí estaba Dios. ¿Por qué le cuento esto? Porque muchas veces, amados, usted y yo tenemos grandes victorias, tenemos grandes logros, y después de eso nos queda ese vacío porque tenemos la idea que después de hacer algo grande, necesitamos hacer otra cosa más grande para validarnos a nosotros mismos. Y eso no es así. Yo me acuerdo mucho, mire, mi mamá tenía la costumbre, cuando estábamos empezando nuestras carreras, mi hermano y yo, y cuando estábamos empezando a trabajar y a tener logros, mi mamá, cada vez que comprábamos un coche, decía: el siguiente coche tiene que ser más coche, o sea, tiene que ser un más grande y un mejor coche. Y yo me acuerdo mucho porque Dios me permitió llegar y compré un coche de lujo, grandote, bonito, hermoso, y tenía, o sea, no podía yo disfrutar de ese coche
porque estaba mortificado por lo que pasaría dentro de unos años. Yo decía, después de este coche, ¿qué sigue? Sí, el coche más grande, el coche más lujoso que he tenido jamás. Y yo decía, ¿y ahora qué? ¿Necesito una limusina con un chofer o qué? ¿No? O sea, obviamente no, pero era una mortificación. Y entonces, yo sé, este es un ejemplo y por favor tómelo como tal. Iba yo a mi trabajo todos los días, hacía 1 hora y media de trabajo en el tráfico y tenía la mortificación de que me iban a chocar este coche. Y entonces, un día atorado en el tráfico de regreso a mi casa, le decía yo a Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, amo este coche, lo disfruto mucho, pero me da cosa. Y entonces un día pasando, más bien atorado en el tráfico, frente a una agencia Smart, estos carritos para 2 personas. Dios me muestra esto y entro, o sea, ya estaba en el tráfico, así que me salí del tráfico, entré a la agencia y dije, wow, este carrito. Y lo vi y entendí que era la respuesta de Dios a mi oración, porque ahora había un lugar pequeño. Y desde entonces hasta el día de hoy he tenido 6 de estos carritos pequeños y le puedo decir que este ministerio en video empezó en uno de esos carritos pequeños, porque Dios necesita muchas veces bueno, Dios necesitaba en específico en ese momento que yo saliera del hecho de pensar que podía comprar un coche más grande y que tenía que estar mortificado por tener un coche más grande. Y Él necesitaba decirme, ¿sabes qué? Salte a este lugar pequeño. Cuando Dios lleva a Elías a un lugar pequeño, a esta cueva, le dice, los éxitos y las victorias son mías. Tú no necesitas ir a lugares grandes y tú no necesitas esforzarte de maneras espectaculares porque yo ya lo hice todo. Y necesitas regresar al lugar pequeño, como dice en Mateo 6:33, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Dice, entra a este lugar de intimidad. Sal de tu pensamiento, sal de tu ambiente, porque si sigues ahí donde estás, no voy a poder hacer lo que sigue. ¿Sí? Y Dios está esperando eso de usted y de mí. Cuando Dios nos saca de situaciones o nos pone en situaciones en donde pareciéramos que estamos encerrados en un cuarto pequeño, en donde pareciera que no hay salida, ese es el lugar pequeño donde Dios nos llevó. Y lo que pretende es transformar nuestro corazón con la más insignificante de las señales, en un silbo apacible. Así que, amados, se lo voy a dejar de tarea. Por favor, cuénteme qué opina y nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga. Y acuérdese de una cosa muy importante. Dios es bueno.